Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad para estudiar hoy, jueves 27 de abril. Y el tema para el día de hoy: el amor lo cubre todo. El amor cubre ¿cuánto dice? Todo, no la mitad, no alguna parte, dice. Todo lo cubre. Mire lo que nos dice la lección. Vamos a utilizar también lo que nos dice para nosotros el día viernes, porque el día viernes y el día jueves van de la mano. El amor longánimo y bondadoso no transformará una indiscreción en una ofensa imperdonable, ni tampoco magnificará los errores ajenos. Las Escrituras enseñan claramente que a los que yerran se los ha de tratar, como dice, con tolerancia y consideración. Si se sigue la debida conducta, el corazón aparentemente endurecido puede ser ganado para Cristo. El amor de Jesús cubre una multitud de pecados. Su gracia no induce nunca a exponer los errores de otros, a menos que ello sea positivamente necesario. Tenemos ejemplos del Señor Jesús. Piensa, por ejemplo, en Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Lo encontramos en San Juan 8, del 1 al 11. Ahí encontramos esa historia. Se recuerda que llegaron los sacerdotes y los fariseos y le llevaban a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la llevaron para probar al maestro. ¿Qué pecados dijo el Señor Jesús de esta mujer? Ninguno. Sino que él comenzó a escribir en el suelo. Y cada quien que miraba lo que escribía, poco a poco se iban yendo. ¿Y qué les dice el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y al final, ¿qué le dice a esta mujer? Sinvergüenza, mira cómo te agarraron. ¿Eso le dijo? No. El Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno está, todos se han ido. Bueno, si ellos que te condenaban se fueron, yo no te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. El Señor Jesús no descubrió nada de lo que esta mujer había hecho. ¿Qué debemos entonces hacer también nosotros? Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Más adelante nos dice, al confrontar a los líderes religiosos que le habían traído a él, ¿por qué escribió Jesús los secretos culpables de su propia vida? En el polvo donde las palabras podían borrarse instantáneamente. ¿Por qué no los acusó abiertamente, declarando delante de todos lo que él sabía sobre los pecados de ellos, que podrían haber sido
tan malos o peores que los de esa mujer. Más bien Jesús les mostró que Él conocía su hipocresía y su maldad y que, no obstante, no la iba a exponer ante otros. Quizás este haya sido el modo de Jesús de acercarse a esos hombres, mostrándoles que conocía sus propósitos y dándoles así aún una oportunidad de salvarse. ¡Qué lección maravillosa para nosotros cuando tenemos que confrontar a aquellos que han pecado! ¿Cómo tenemos nosotros que actuar? ¿Con misericordia? ¿Con amor? Sí. Porque tenemos que vernos también que nosotros estamos en este mundo donde podemos caer y necesitaremos de la misericordia de los demás. Pero nos dice en la lección del día jueves que el amor lo cubre todo. Dice, aún en el tiempo de Pedro, ¿cuál era la expectativa de los cristianos? El pronto regreso. El pronto regreso de nuestro Señor Jesús y el fin del mundo presente. Eso es lo que ellos tenían. Que Cristo pronto vendría. Que debían ellos de mantener una vida entregada totalmente al Señor Jesús. Ya no vivir para el mundo. Como nos dice en capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro esperaba pronto a su Señor. Pero ese pronto, ¿cuánto tiempo ha llevado? Desde el tiempo de Pedro hasta nosotros han pasado casi 2000 años. Y ellos han descansado. ¿Cuánto tiempo ellos pasarán? ¿Y sentirán el tiempo ellos? ¿Ese tiempo de espera? ¿O no lo sentirán? ¿Quién sentirá más el tiempo si Pedro, que murió casi 2000 años, o aquel hermano de la iglesia que murió la semana pasada? ¿Quién sentirá más el tiempo? Igual, ¿no? Igual. ¿Por qué? Porque tanto Pedro cerró los ojos y durmió, como aquel hermano que la semana pasada cerró los ojos y murió. Cuando uno muere, el tiempo deja de ser. Y lo primero que va a hacer al abrir los ojos es ver que Cristo está viniendo en las nubes de los cielos. Pero nosotros, porque la lección es para nosotros hoy, de lo que dijo Pedro, que los cristianos debemos de vivir con la expectativa del pronto regreso de Jesús y del fin del mundo presente. La pregunta es, ¿cómo debo de vivir? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso está en Eclesiastés 12:13. Así es de que dice que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, dice, se encierra en esto: en amar a Dios, en amar sus mandamientos. ¿Y cuál es la base de los mandamientos? Amor a Dios
Y amor al prójimo. Y amor al prójimo. Por eso nos dice, el amor lo cubre todo. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Dice Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, la pregunta que se nos dice aquí es, ¿cómo deberíamos vivir los cristianos? De acuerdo a la palabra de Dios, nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso debemos de tenerlo presente. El fin de todo lo que hay, del fin del mundo, está pronto. Algunos dirán, esta noticia la vengo escuchando desde el tiempo de mis bisabuelos y nunca ha ocurrido. Pero vivamos o muramos, recordemos que a la final trompeta, si usted vivió amando a Cristo, ¿qué nos dice que va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos entre los vivos justos, ¿qué va a pasar con nosotros si nos toca que en nuestro tiempo venga? Nos dice que esto corruptible es necesario que se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos que debemos tener presente que el fin de todo está a las puertas. Y si todo eso está a las puertas, ¿cómo debemos de vivir los cristianos? ¿Cómo debo de vivir yo? Pregúntese. Pregúntese si así como usted está viviendo ahora, si lo encuentra así el Señor, ¿usted sería salvo? ¿O el Señor le diría, nunca os conocí, apartaos de mí? Señor, pero yo iba el sábado a la iglesia. Señor, yo era diácono, yo era un anciano, yo era un pastor. Pero si no vivimos a la altura del llamado que Él nos ha hecho y le esperamos, porque el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso nos dice, sed pues sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria es aquella que mantiene su vista puesta en Jesús. Lo que dice su palabra es lo que hay en su corazón. No hay nada ni nadie que lo pueda mover de su fe en Cristo. Pero aquel que no es sobrio, sino ebrio, anda de aquí para allá,
buscando lo que no ha encontrado en la palabra de Dios, buscando en otras cosas, porque no ha tomado tiempo para buscar en la palabra de Dios. Sigue diciéndonos, y velad en oración. Nos dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Debemos nosotros orar diariamente como lo hacía el profeta Daniel. Mañana, a mediodía y en la tarde, él oraba. Y mire lo que nos dice en el libro de Malaquías, capítulo 1 y el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos estar agradando a Dios si no estamos viviendo a la altura del llamado? El Señor nos dice, volveos a mí. Mío eres tú. Yo te redimía. Volvámonos al Señor. Y dice, y ante todo, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor como el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice ante todo? Porque yo puedo decir que amo a Dios, pero ese amor que digo tener a Dios no lo muestro a mi prójimo. ¿Es real ese amor? ¿O solamente son de palabras? Por eso nos dice, ante todo, mostrad el amor que dices tener a Dios. Muéstralo a tu prójimo, porque el Señor cuando venga no me dirá, tú eres adventista, fuiste fiel en los diezmos, ibas cada sábado a la iglesia, ¿qué cargo tuviste? No, Él no va a preguntarme eso. Él lo que va a decir, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo, me cubristeis, en la cárcel me visitasteis, enfermo, vinisteis a mí. Señor, ¿cuándo te vimos nosotros en esa situación? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vemos, ¿qué estamos haciendo cuando mostramos misericordia a nuestro prójimo? Estamos mostrando un amor que está cimentado en Jesús. Nos dice entonces que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo cree usted que puede cuando nos dice ahí en el verso 8, porque el amor cubrirá multitud de pecados? Bueno, ahí en la lección, hermano Cativo, encontramos una parte que dice ¿qué significa eso? ¿De qué manera el amor cubre el pecado? La lección nos dice, una clave se halla en el texto que está citando Pedro, y en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando nos amamos unos a otros, podemos perdonar más rápido y más fácil a aquellos que nos hieren o nos ofenden. El amor de Cristo lo lleva a perdonarnos. Nuestro amor debería llevarnos a perdonar a otros. Donde abunda el amor, las pequeñas ofensas e incluso algunas más grandes son pasadas por alto con mayor facilidad y olvidadas. Ok, entonces vemos que nos dice que el amor cubrirá. ¿Por qué? Porque perdonaremos, olvidaremos.
Y es cierto, hermano Cativo, como dice la lección, que si nosotros tenemos amor hacia los otros, más rápido y más fácil podremos perdonarlos, porque tendremos amor por nuestro prójimo. E incluso si sentimos rencor o odio con las personas y nos llegan a hacer alguna cosa pequeña, leve que sea, va a ser muy difícil de perdonarlos si no tenemos el amor de Cristo. Primeramente debemos de estar conectados en Cristo, porque el verdadero amor, ¿de dónde viene? De Cristo. Viene de Cristo. Si Cristo mora en nosotros, entonces vamos a tener ese amor que perdona. ¿No dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz para aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo golpearon, aquellos que lo clavaron? ¿Qué dijo Él cuando ya estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Él mostró amor allí, porque Él tenía una comunión con su Padre y nos amaba a nosotros y nos ama a nosotros. Así es de que también nosotros, de esa manera, podremos cubrir multitud de pecados. O sea, imagínese, dentro de la iglesia, alguien nos ofende. Normalmente lo que sucedería es que lo voy a llevar a la junta. Se lo voy a decir al pastor, se lo voy a decir al primer anciano para que lo discipline. Pero si usted tiene ese verdadero amor para con él, va a él, va con la persona que dijo esas palabras, y usted con un corazón enternecido por Cristo, habla con palabras sabias que enternecerán a la persona que lo ofendió. Y llegará el momento que esa persona reconocerá primeramente su falta. Le pedirá disculpas, que lo perdone. Y ya usted y esa persona quedaron como amigos, como hermanos. Y lo que pasó quedó ya en el olvido. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿Verdad que sí? Ha pasado. Nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Debemos de ser hospedadores con aquel necesitado. Usted tiene un don, manifiéstelo, póngalo al servicio de Dios. Porque si cada uno de nosotros pone el don que el Señor nos ha dado para la honra de Dios, por eso nos dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso será si todos dentro de la iglesia el don que nos ha dado lo ponemos a practicar. No seremos problemas, no daremos problemas. Pero cuando nosotros estamos en la iglesia nomás para ser oidores, cuidado, empezamos a fijarnos en lo que fulano o sutano hace o no hace, o lo que dice, cómo viene vestido. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No sean sus palabras, sino las palabras de Dios. Y mire lo que sigue diciéndonos allí la lección. Pedro ciertamente, ¿qué dice allí? Pedro ciertamente está expresando la misma idea que Jesús y Pablo, que dicen que toda la ley se resume en la obligación de amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedro también insta a los cristianos a ser hospitalarios. La segunda venida puede estar cerca, pero los cristianos no deberían retraerse de las relaciones sociales por causa de eso,
Por último, cuando los cristianos hablan, deben hacerlo con aquellos que están hablando las palabras de Dios. Es decir, la gravedad de la época requiere una comunicación seria sobre verdades espirituales. Bien, aquí vemos varias cosas. Dice que el apóstol Pedro nos insta a nosotros que estamos viviendo en el año 2017 a ser hospitalarios. Hay quien tiene ese don de la hospitalidad. Manifiéstelo, póngalo al servicio de Dios. También vemos que dice, la segunda venida puede estar cerca, pero los cristianos no deben retraerse de sus relaciones sociales por causa de eso. Recuerde que nuestro testimonio habla. No necesitamos dar estudios bíblicos. No necesitamos grandes sermones. Con la vida que llevamos, manifestamos a quien amamos y servimos. Por eso el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean en vosotros vuestras buenas obras. Ahí nos quiere decir también, hermano, que podemos ir socializándonos también con los demás, ¿no es cierto? No importa que sean de otra denominación o que no estén yendo. Nosotros somos llamados a ser luz en un mundo, testificar, ¿no? En un mundo de tiniebla vamos a testificar. Y nuestra testificación, dice, alumbrará en esos corazones entenebrecidos por la ignorancia, por el pecado. Pero nosotros que conocemos y amamos a Cristo, tenemos la responsabilidad de mostrar el amor de Cristo a esas personas. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Para el día de hoy. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mientras más de cerca nos asemejemos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia aquellos por quienes Él murió. Los cristianos que manifiestan un espíritu de amor desinteresado los unos por los otros están dando un testimonio que los incrédulos no pueden negar ni resistir. Es inestimable el poder de semejante ejemplo. Nada derrotará con más éxito los artificios de Satanás y sus emisarios. Nada edificará mejor el reino del Redentor como el amor de Cristo manifestado por los miembros de la iglesia. Se disfrutará de paz y prosperidad solamente si la humildad y el amor están en ejercicio activo. Eso se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 156. Y hay más. Mire lo que nos sigue diciendo en otra parte de la ayuda del espíritu de profecía, los consejos que tenemos para el día de hoy. Dice: el Señor anhela que sus hijos se desempeñen bien y que estén en paz los unos con los otros mediante Cristo el pacificador. Cuando Jesús mora en el corazón, las facultades del ser funcionan armoniosamente. La razón y los afectos, al saber cómo tiene que desempeñarse, trabajan unidos como el rey en su trono. La razón dirige todo el mecanismo. Los instrumentos del amor tienen poder maravilloso porque son divinos. La respuesta suave que quita la ira,
el amor que es sufrido y es benigno, el amor que cubrirá multitud de pecados. Si aprendiéramos esta lección, ¿de qué poder sanador serían dotadas nuestras vidas? La vida sería transformada y la tierra llegaría a ser la misma semejanza y el goce anticipado del cielo. Eso lo encontramos en Cada Día con Dios, página 21. Estas preciosas lecciones enseñadas de un modo sencillo pueden ser comprendidas hasta por los niñitos. El corazón del niño es tierno y fácilmente impresionable. Y cuando nosotros, que somos mayores, lleguemos a ser como niños, cuando aprendamos la sencillez, la dulzura y el tierno amor del Salvador, no hallaremos difícil tocar el corazón de los pequeños y enseñarles el misterio sanador del amor. La perfección existe en todas las obras de Dios, sean pequeñas o importantes. La misma mano que sostiene los mundos en el espacio da forma a las flores del campo. Examinad bajo el microscopio las flores más pequeñas y comunes que crecen junto al camino, y notad en todas sus partes cuán exquisita es su belleza y perfección. Del mismo modo, puede hallarse verdadera excelencia en la más humilde suerte. Las tareas más comunes, desempeñadas con fidelidad amante, son hermosas a la vista de Dios. La atención concienzuda que se presta a las cosas pequeñas nos hará colaboradores con Él y nos sanará el elogio de aquel que lo ve y lo sabe todo. Esto está en La Educación, página 114. Vemos que la lección nos dice: el amor lo cubre todo. Y al final nos dice: el amor cubrirá multitud de pecados. La pregunta ahora es: ¿quién ha pecado contra ti? ¿Quién te ha faltado a ti el respeto? ¿De qué manera puedes vivir y manifestar el amor necesario a fin de cubrir esa falta que te hizo esa persona? ¿Por qué el hacerlo es para tu propio bien? ¿Cuántos hoy en día, por no perdonar, viven amargados, con rencores, con resentimientos de años? Hay quienes con sus propias familias viven enemistados. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Puede ser que la otra persona ni se acuerda, pero yo estoy con eso en el corazón y no lo he perdonado. Por eso, ¿quién es la persona que necesita tener paz? Soy yo. Y solo el amor de Cristo, hará que perdone a mi prójimo, que perdone a mi hermano, que perdone a aquel que me ofendió. Y si yo he ofendido, busquemos a aquel que ofendimos y pidámosle que nos perdone. Y de esa manera, el amor lo cubre todo. Así es de que, hermanos, durante esta semana estuvimos estudiando cómo vivir para Dios, amándonos los unos a los otros. Cómo vivir para agradar a Dios a través de nuestra manera de vivir, poniendo nuestros bienes, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra persona al servicio de Él. Que eso sea una realidad en la vida de nosotros que decimos estar esperando el regreso, la segunda venida de nuestro Señor.
que cuando Él venga nos encuentre haciendo de la manera que Él nos ha aconsejado. Bendiciones, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.